En el funeral de mi esposo, recibí un mensaje que me heló la sangre. Estoy vivo. No confíes en nadie, especialmente en nuestros hijos. Mientras veía descender el ataúd de Joaquín al panteón de San Miguel de Allende, mi teléfono vibró con esas palabras que cambiarían mi vida para siempre. Lo que descubrí después me hizo entender que el hombre al que estaba enterrando no era mi esposo, y que mis propios hijos habían orquestado el crimen más vil que una madre puede imaginar. Mi nombre es Carmen Herrera y tengo 66 años. Lo que voy a contarles destrozó mi mundo, pero también me dio la fuerza para buscar la justicia que mi esposo merecía. El funeral de Joaquín fue el día más silencioso de mi existencia. Ahí, junto a su tumba en el Panteón Municipal, recibí ese mensaje de un número desconocido que me atravesó el alma como un cuchillo. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd, respondí con las manos temblorosas. ¿Quién eres tú? La respuesta me quitó el aliento. No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Ese momento me partió el alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Carlos y Héctor, mis propios hijos, parados junto al ataúd con expresiones extrañamente tranquilas. Algo estaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el hielo. ¿Durante? 42 años. Joaquín había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años, en el pequeño pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Crecimos en las mismas calles polvorientas, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras Joaquín reparaba bicicletas en un tallercito que había heredado de su padre. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar: un amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde desteñido y mis zapatos gastados. Él salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me enamoró al instante. «Buenos días, Carmen», me dijo con voz suave. «¿No necesitas que revise tu bicicleta?» No tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el gran fresno de la Plaza de Armas, luego en promesas de amor eterno y finalmente en una boda sencilla, llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casita de adobe con techo de lámina. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para recoger las goteras. Pero éramos felices. Joaquín trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Carlos, pensé que mi corazón se iba a reventar de felicidad. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Héctor, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Joaquín era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con sus propias manos y les contaba cuentos antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía. Cuando crecieron, las cosas empezaron a cambiar. Carlos, el Mayo R, siempre fue ambicioso. Desde pequeño preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos carro como otras familias. Héctor lo siguió en todo, como siempre había hecho. Cuando Carlos cumplió 18 años, Joaquín le ofreció trabajo en el taller, pero él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Yo voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron profundamente a Joaquín, aunque nunca me lo dijo. Lo veía sentado en el portal por las noches, mirando las estrellas con expresión de tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Los años pasaron y, para mi sorpresa, Carlos logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió trabajo en una empresa inmobiliaria en la capital. Héctor lo siguió poco después. Los dos empezaron a ganar dinero, mucho más del que Joaquín y yo habíamos visto jamás. Al principio me sentí muy orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos: escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco,
Esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se volvieron menos frecuentes y las llamadas más cortas. Cuando vinieron, llegaban en carros caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. Mamá, me dijo Carlos durante una de sus visitas esporádicas, tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos. Ann tenía razón, pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Era donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era elegante, pero era nuestro hogar. Joaquín, siempre sabio, me decían Carmen, el dinero ha cambiado a nuestros muchachos, ya no somos suficientes para ellos. Yo me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas rotas. Están ocupados construyendo sus vidas, me decía a mí misma. Algún día volverán a ser los niños amorosos que criamos. Pero en mi corazón sabía que Joaquín tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi esposo. Solo que no sabía hasta qué punto nos habíamos vuelto extraños para ellos. El cambio más drástico llegó cuando Carlos se casó con Paloma Vega, una mujer de la capital que nunca ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra de nuestro patio y un vestido rojo elegante que se veía más caro que todo lo que yo había tenido. Jamás. Mucho gusto, dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de los dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Paloma apenas tocó la comida que había preparado con tanto amor. Movía el mole alrededor del plato y cortaba pedacitos de pollo, pero no comió casi nada. Carlos parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas de las que nunca se había avergonzado antes. La próxima vez los llevamos a un restaurante, le susurró a Paloma, creyendo que no podía oírlo, pero escuché cada palabra. Cada una me atravesó el corazón, como un puñal. Héctor, por su parte, se mantuvo soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales. Y aún entonces, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba constantemente en el teléfono, cerrando negocios, incluso durante nuestras conversaciones. «Mamá, tengo que irme», siempre decía antes de tiempo. «Tengo una junta importante. Mañana temprano». A los domingos familiares se volvieron un recuerdo distante. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego se iban con evidente alivio. Joaquín y yo envejecimos solos, consolándonos el uno al otro. Él siguió trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo continué con mi costura, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos las arreglábamos con nuestros pequeños ingresos, orgullosos de no pedirle nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Carmen?, me dijo Joaquín una noche mientras tomábamos café en el portal. No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón. Como siempre, mis hijos no solo habían cambiado económicamente, habían cambiado de corazón. Ya no éramos sus padres queridos, éramos un recordatorio incómodo de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Carlos compró una casa de 2 millones de pesos en un fraccionamiento exclusivo de la capital. Héctor hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un departamento de lujo que costó $1,500,000. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que no podíamos ni imaginar. ¿Deberían vender esta casa y mudarse a una casa de retiro?, sugirió Paloma durante una de sus raras visitas. Hay lugares muy bonitos para gente de su edad. Estarían más cómodos. En la palabra retiro me golpeó como una bofetada. Después de 40 años de construir nuestro hogar, después de criar a estos hijos con tanto amor, querían mandarnos a un asilo. No necesitamos un asilo, respondió Joaquín con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí en nuestra casa. Pero vi la expresión en las caras de Carlos y Héctor. Apoyaban la idea de Paloma. Para ellos, éramos una carga, un problema que resolver de la manera más conveniente. Fue entonces
que empezaron las sugerencias más directas. Carlos llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. He estado pensando en su futuro. Esta casa vale cuando mucho 50,000 pesos. Si la venden, yo puedo poner algo más para que se muden a un lugar mejor. Para nosotros no había lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Carlos no entendía eso. Para él todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería retirarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Joaquín lo miró con tristeza infinita. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que le da sentido a mis días. Pero te puedes lastimar, insistió Héctor, apoyando a su hermano como siempre. A tu edad, un accidente sería muy peligroso, Ens. Sus palabras sonaban preocupadas, pero yo sentí algo más detrás de ellas, una impaciencia, una urgencia que no podía entender completamente. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos. La hicieron tasar sin nuestro permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Mira, me dijo Carlos durante una cena particularmente incómoda. Paloma y yo hemos decidido tener hijos pronto. Vamos a necesitar ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ¿ese dinero podría ser una herencia adelantada? ¿Una herencia adelantada? Nos estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Joaquín se mantuvo calmado, pero vi cómo se le tensó la mandíbula. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será suyo. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco, intervino Héctor con una dureza que nunca le había visto antes. Ya están viejos, no pueden seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se fueran, Joaquín y yo nos quedamos platicando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo está mal, Carmen, me dijo mi esposo con una mirada de preocupación que nunca había visto en sus ojos. Esto no es solo ambición o impaciencia, hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía idea de lo profundamente correctas que eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estaban planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Carlos fue 3 semanas antes de la muerte de Joaquín. Vino solo, sin Paloma, y se veía más serio de lo usual. «¿Mamá?», me dijo, sentándose en la mesa de la cocina donde había desayunado tantas veces de niño. «Quiero que sepas que pase lo que pase, Héctor y yo siempre vamos a cuidarte». Sus palabras me consolaron en ese momento. Pero ahora, recordándolas junto a la tumba de Joaquín, me dan escalofríos. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía el que yo no sabía? El accidente que cambió todo sucedió un martes por la mañana. Joaquín había salido temprano al taller, como había hecho todos los días durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su comida favorita, mol con aras, cuando sonó el teléfono con una urgencia que me heló la sangre. «¿Señora Herrera?», preguntó una voz que no conocía. «Hablo del Hospital General. Su esposo ha tenido un accidente grave. Necesita venir inmediatamente». Las palabras se difuminaron en mi mente como tinta en el agua. El mundo se detuvo. Las piernas se me volvieron gelatina y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. «¿Qué pasó? Está bien, está vivo. ¿Está en terapia intensiva? Señora, por favor, venga lo más pronto posible». El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina, doña Esperanza, tuvo que manejar porque yo temblaba tanto que no podía ni sostener las llaves. Todo el camino. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba pasando. Joaquín era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Cuando llegamos al hospital, Carlos y Héctor ya estaban ahí. Eso me sorprendió porque nadie los había notificado todavía. Al menos yo no lo había hecho.
pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. Mamá, me dijo Carlos, abrazándome con una fuerza que parecía genuina. Papá, está muy mal. Los doctores dicen que una de las máquinas del taller explotó, tiene quemaduras severas y una lesión cerebral traumática. Los ojos de Héctor estaban rojos, pero algo en su expresión se sentía raro. Parecía más nervioso que triste, como alguien esperando noticias importantes más que alguien sufriendo por su padre. ¿Podemos verlo?, pregunté, desesperada. Solo familia directa no, y máximo 5 minutos, explicó la enfermera. Cuando entré a esa sala de terapia intensiva, se me hundió el corazón. Joaquín estaba conectado a una docena de máquinas, con vendajes cubriendo la mayor parte de su cara y brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era trabajosa, artificial, mantenida por máquinas que sonaban constantemente. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Joaquín, mi amor, aquí estoy en todo. Va a estar bien. Te vas a recuperar como siempre por un momento. Sentí un ligero apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de sus párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando para regresar a Miami. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Carlos y Héctor se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los doctores que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no pude entender completamente en ese momento. Héctor preguntaba sobre el seguro médico, sobre el costo del tratamiento. Carlos estaba en el teléfono hablando sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Carlos el segundo día, revisamos el seguro de papá. ¿Tiene una póliza de seguro de vida por 100,000 pesos? También hay una póliza de riesgos de trabajo que podría cubrir hasta 150,000 más. ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Joaquín aún estaba luchando por su vida? ¿Por qué se preocupaba por seguros en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, le respondí con dureza. Solo quiero que tu papá se mejore, por supuesto. Mamá, me dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó, una frialdad, una calculadora funcionando mientras su padre se moría, al tercer día. Los doctores nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Martínez, un hombre mayor con expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Herrera, empezó suavemente. El estado de su esposo es crítico, las quemaduras se han infectado, y el trauma cerebral es más severo de lo que inicialmente pensamos. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Significa que tenemos que prepararnos para lo peor. ¿Su esposo? Está en coma inducido. Podríamos mantenerlo vivo indefinidamente, pero su calidad de vida, bueno, es muy poco probable que recupere la conciencia. Mi mundo se desplomó a mi alrededor. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos. Y ahora me decían que todo se desvanecía como humo. Queremos intentar todo, dije entre sollozos, sin importar el costo, sin importar cuánto tome Ann. Pero Carlos intercambió una mirada con Héctor que me perturbó profundamente. Mamá, me dijo Carlos con una voz que trataba de sonar comprensiva, tenemos que ser prácticos. Papá no quisiera vivir así. Siempre dijo que nunca quería ser una carga para nadie. ¿Una carga? Exploté con una furia que no sabía que tenía. Es tu padre. No es una carga. Es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Héctor. Pero también tenemos que pensar en ti. Los gastos médicos van a ser enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. Otra vez dinero, siempre dinero. Mi esposo se estaba muriendo y ellos estaban calculando costos. Esa noche, sola en el cuarto del hospital, tomé la mano de Joaquín y le hablé como si pudiera escucharme. Mi amor, no sé qué hacer. Los doctores dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti, Ann. Fue entonces que pasó algo que todavía me da escalofríos. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si tratara de decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras.
Desesperada, Anne está reaccionando. Está tratando de hablar, Anne, pero cuando llegaron, Joaquín había regresado a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. Joaquín había tratado de comunicarse conmigo. Había luchado para decirme algo importante. 2 días después, en las primeras horas de la madrugada del viernes, sonaron las alarmas de las máquinas. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron al cuarto de Joaquín. Yo estaba dormitando en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, 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 grité, corriendo hacia el cuarto. Los doctores trabajaron durante 40 minutos tratando de reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la madrugada, Joaquín fue oficialmente declarado muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Carlos y Héctor llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. Ya hablamos con la funeraria San José, me dijo Carlos mientras yo aún lloraba inconsolablemente. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos al seguro, agregó Héctor. El proceso de la reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos? Apenas 1 hora después de perder a su padre, algo estaba mal, pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Carlos se hizo cargo de todos los arreglos sin realmente consultarme. Eligió el ataúd más sencillo, el servicio más corto, como si quisiera terminar con todo lo más rápido posible. Es lo que papá hubiera querido, me dijo cuando me quejé de no ser incluida en las decisiones. Algo sencillo, sin escándalo, pero Joaquín merecía mejor que esta indecente prisa por enterrarlo y olvidarlo. El día del funeral llegó, nublado y caluroso, como si el cielo mismo estuviera llorando por Joaquín. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de mi madre, años atrás. Las manos me temblaban tanto que doña Esperanza tuvo que ayudarme a abotonar los pequeños botones de la espalda. Sé fuerte, Carmen, me susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. Joaquín querría verte fuerte, Am, pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como un cascarón sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto en la casa me recordaba a él. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el portal, su almohada que aún guardaba su aroma. Cuando llegamos al panteón, me sorprendió lo pocas personas que habían asistido. Esperaba ver más de los compañeros de trabajo de Joaquín del taller, más vecinos, más conocidos, pero solo estábamos Carlos, Héctor, Paloma, doña Esperanza y yo. Guay, el padre. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo, que había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde están los muchachos del taller?, le pregunté a Carlos. No quisimos molestar a nadie, respondió rápidamente. Papá era una persona privada. Hubiera preferido algo íntimo, pero eso no era cierto. Joaquín amaba a su comunidad, se preocupaba por sus vecinos. Hubiera querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué había decidido Carlos hacer todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Carlos tenía una expresión solemne apropiada para la ocasión, pero sus ojos constantemente se dirigían hacia su reloj. Héctor parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Paloma discretamente revisaba su teléfono detrás de su velo negro. Así era como se despedían de su padre Ann, con impaciencia y distracciones. El padre habló sobre la vida eterna, sobre el descanso merecido, sobre el reencuentro con Dios. En sus palabras sonaban huecas en mi corazón destrozado. No quería que Joaquín descansara en paz, quería que regresara a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el portal todas las tardes. Cuando fue el momento de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Doña Esperanza tuvo que apoyarme, mientras sollozaba incontrolablemente. El sonido de la tierra golpeando la madera era final, conclusivo, desesperanzador. Fue en ese momento exacto
parada junto a la tumba de mi esposo, que mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Anne, estoy vivo. ¿Ese no soy yo en el ataúd? A mi corazón se detuvo. Las letras bailaron frente a mis ojos como si estuviera alucinando. Me estaba volviendo loca del dolor. Con manos temblorosas, respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó inmediatamente, no puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si estuviera quemando. Doña Esperanza se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta entender qué estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Carlos, acercándose con expresión preocupada. Lo miré, tratando de encontrar alguna pista en su cara. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me parecía sospechosa. ¿Estoy bien? ¿Mentí, guardando el teléfono en mi bolsa? Solo necesito ir a casa en el camino de regreso. No podía sacarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien me estuviera haciendo una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente había una posibilidad de que Joaquín estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién conocía suficientes detalles sobre nuestras vidas para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa que ahora se sentía como una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Joaquín había sido extraño desde el principio. Según Carlos, una máquina había explotado en el taller, pero Joaquín conocía cada tornillo y cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos al hospital tan rápido si nadie los había notificado? El hospital me había llamado a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo sabían del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Carlos y Héctor habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Joaquín. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos sus documentos importantes en una caja de metal. Pólizas de seguro, escrituras de la casa, documentos del taller. Todo estaba ahí. Encontré la póliza de seguro de vida de 100,000 pesos que Carlos había mencionado, pero había algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada apenas 6 meses antes, aumentando la cobertura de 10,000 a 100,000 pesos. ¿Por qué había aumentado Joaquín su seguro de vida? Nunca me había mencionado ese cambio. Y más importante, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí buscando y encontré algo aún más perturbador. Una póliza de riesgos de trabajo que no conocía, comprada apenas 2 meses antes de su muerte. 150,000 pesos en caso de muerte accidental en el trabajo. 250,000 en total, una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulo. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta del banco, ve quién ha estado moviendo dinero en esta vez. No dudé. Esta persona, quien fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía sobre el seguro. Sabía sobre mis hijos. Sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía conocer. Al día siguiente, fui al banco donde Joaquín y yo habíamos mantenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Rodríguez, la gerente que nos había conocido desde siempre, me recibió con condolencias sinceras. Carmen, lamento mucho lo de Joaquín. Era un buen hombre. Gracias, señora Rodríguez. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. A mí me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló. Durante los últimos 3 meses, se habían hecho retiros grandes de nuestra cuenta de ahorros. 5,000 pesos en enero, 15,000 en febrero, 20,000 en marzo. Dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros? Pregunté con la voz temblando. Su esposo vino en persona, me explicó la señora Rodríguez. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller Ampero. Yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Joaquín nunca me había mencionado reparaciones costosas en el taller,
Y definitivamente nunca habíamos hablado de retirar miles de pesos de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros? Pregunté a mí, mostró los recibos. Efectivamente. Se parecía a la firma de Joaquín, pero algo en la letra se veía raro. Era demasiado temblorosa, demasiado insegura para su escritura, usualmente firme y clara. Señora Rodríguez, pregunté con el corazón latiendo fuerte, ¿vino solo a hacer estos retiros o alguien lo acompañó? Pensó por un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces a San Carlos, creo. Dijo que estaba ayudando a su papá con el papeleo porque Joaquín tenía problemas para leer documentos sin sus lentes. San Carlos. Mi hijo había estado involucrado en retiros de dinero que yo no conocía, usando los ojos cansados de su padre como excusa. Pero Joaquín veía perfectamente bien con sus anteojos, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras revisaba los recibos del banco una y otra vez, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Joaquín de que necesitaba más protección para ti. Era una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a mí. Las pólizas de seguro misteriosamente aumentadas, los retiros de dinero no autorizados, la presencia de Carlos en transacciones de las que yo no sabía nada, su eficiencia sospechosa al organizar el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterrorizaba eran si realmente habían planeado la muerte de Joaquín, cómo lo habían hecho y quién me estaba enviando estos mensajes. ¿Cómo sabía esta persona tanto sobre lo que había pasado? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Carlos, cada abrazo de Héctor, cada palabra de condolencia se sentía como una máscara ocultando algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de poder aceptar una verdad tan horrible como la que se estaba formando en mi mente. Mi teléfono siguió recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Joaquín. Busca en su escritorio. ¿Hay cosas que no viste? Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Carlos había dicho que una máquina había explotado, pero cuando llegué, encontré algo completamente diferente de lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio. Demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, no había escombros, no había señales de la destrucción que un accidente tan serio debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó? Pregunté en voz alta. Busqué por todo el taller y encontré cada máquina en su lugar, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todas estaban intactas. ¿Qué entonces había sido la causa del accidente? En el escritorio de Joaquín encontré algo que me heló la sangre, una nota escrita a mano con fecha de 3 días antes de su muerte. Carlos insiste en que necesito más seguro. Dice que es para Carmen. Pero algo no se siente bien. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota ¿había otra? En Héctor me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller. Pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi esposo había tenido sospechas, había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero había muerto antes de poder decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobresellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Joaquín. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses, he notado cambios extraños en Carlos y Héctor. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Paloma está poniendo mucha presión sobre ellos. Ayer, Carlos me dijo que debería estar más preocupado por mi seguridad, porque a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza ante amo, Carmen. Sí, algo me pasa. No confíes ciegamente en nadie. Ni siquiera en nuestros hijos. En la carta se me cayó de las manos. Joaquín había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, Carlos vino a visitarme. Llegó con una botella de tequila y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, me dijo, sirviéndose un vaso sin preguntar si yo quería uno. El dinero del seguro
Ya está en proceso. ¿Van a ser 250,000 pesos? ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, ayudé a papá con el papeleo del seguro. Quería asegurarse de que tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente. Una mentira. Joaquín nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, había sido presionado por Carlos. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero? Pregunté, observando cuidadosamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio escalofríos. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a un lugar bonito para personas mayores, donde tendrías compañía y atención médica. Héctor y yo podríamos manejar tu dinero para que rinda más a manejar mi dinero. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad, es fácil que te estafen o que tomes malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años. ¿Triplicar mi dinero o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos? Déjame pensarlo, dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, dijo Paloma con su dulzura falsa. Pero no mucho tiempo. ¿Es por tu propio bien después de que se fueron? Me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora estaban planeando robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los otros. Mañana, ve a la estación de policía. Pregunta por el reporte del accidente de Joaquín. Hay contradicciones que necesitas saber al día siguiente. Fui a la estación de policía local. El sargento López, que había conocido a Joaquín durante años, me recibió amablemente. ¿El reporte del accidente de su esposo? Preguntó con expresión confundida. ¿Qué accidente, señora Herrera? Del Toller. Cuando la máquina explotó, el sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún reporte de una explosión en el taller de Joaquín. De hecho, no tenemos ningún reporte de accidente laboral que involucre a su esposo. Sentí que el mundo se tambalea bajo mis pies. Pero mi hijo dijo que fue un accidente en el taller. Por eso estaba en el hospital, señora Herrera. Su esposo llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente de trabajo. Según el reporte médico que tengo aquí, llegó inconsciente, con síntomas de envenenamiento. Envenenamiento. Los doctores encontraron rastros de metanol en su sangre, una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y eventualmente la muerte. El hospital debería haberle informado sobre este envenenamiento. No había sido una explosión. No había sido un accidente de trabajo. Alguien había envenenado deliberadamente a mi esposo. ¿Por qué nadie me dijo esto? Pregunté con la voz quebrada. La familia inmediata que firmó los papeles del hospital pidió que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. La familia inmediata, Carlos y Héctor, habían ocultado la verdadera causa del estado de Joaquín, inventado la historia de la explosión y manipulado a todos, incluyéndome a mí, para encubrir un asesinato. Señora Herrera, continuó el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su esposo, podríamos abrir una investigación formal. Tenía más que sospechas. Estaba segura de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Esa tarde, Héctor vino a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa que Carlos. ¿Cómo estás, mamá? Te ves cansada. Estoy bien. Mentí, observando cada uno de sus gestos desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Eso está bien. A Carlos y yo hemos estado platicando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras está fresco el mercado inmobiliario. ¿Por qué la prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápidamente. Y tú necesitas liquidez. Gastos del funeral, cuentas médicas pendientes a más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultantemente barato, y no había cuentas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Héctor, le dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿sabías que tu papá no murió de un accidente de trabajo por una fracción de segundo? Vi pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando, mamá? Fui a la estación de policía. No hay ningún reporte de una explosión en el taller de tu papá. Esta vez, el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías estar haciendo cosas así.
Te van a confundir. El dolor te está afectando. ¿El dolor me está afectando? ¿O ustedes me han estado mintiendo? Se levantó bruscamente, derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más calmada. Se fue rápidamente, pero no antes de hacer una llamada telefónica desde el portal. Aunque no pude escuchar las palabras, el tono era urgente, preocupado. Esa noche recibí el mensaje más revelador hasta entonces. Van a venir juntos mañana. Van a tratar de convencerte de que estás loca, que el dolor te está haciendo imaginar cosas. No les creas. Y no tomes nada que te ofrezcan de comer o beber. La predicción del mensaje misterioso se cumplió exactamente como había advertido. Al día siguiente, Carlos y Héctor llegaron juntos a mi casa, acompañados por Paloma. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de dulces de la panadería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti, empezó Carlos con voz melosa. Los vecinos nos han dicho que has estado actuando extraño. Doña Esperanza dice que has estado hablando sola, que no estás comiendo bien. Doña Esperanza nunca había dicho eso. Era solo otra mentira en su colección creciente. Paloma trajo tus dulces favoritos, agregó Héctor, señalando la bolsa. Y preparamos café especial de esa marca que tanto te gusta. Recordé las palabras del mensaje: no tomes nada que te ofrezcan de comer o beber. Era posible que estuvieran planeando envenenarme también, tal como habían hecho con Joaquín. Gracias, pero ya desayuné, dije, manteniéndome a distancia. Pero mamá, insistió Paloma con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, necesitas comer bien. Has perdido mucho peso desde que murió don Joaquín. ¿Estoy bien?, repetí firmemente. Carlos intercambió una mirada significativa con Héctor. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el doctor nos dio el pronóstico de Joaquín. Mamá, me dijo Carlos, sentándose más cerca, queremos hablarte de algo importante. Héctor y yo hemos estado consultando con algunos doctores sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí, las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la estación de policía, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata a Héctor. Asintió gravemente. Hablamos con el doctor Vegan. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente mujeres de tu edad. Paranoia. Me estaban acusando de estar loca por descubrir sus mentiras. No estoy paranoica, dije con toda la firmeza que pude reunir. Solo estoy haciendo preguntas que debería haber hecho desde el principio. ¿Qué preguntas?, me desafió Carlos. Como por qué no hay reporte policial del supuesto accidente de tu padre. Como por qué el taller está perfectamente limpio si hubo una explosión. Como por qué retiraste 40,000 pesos de nuestra cuenta sin decirme nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico o mal disimulado. Mamá, finalmente dijo Héctor, esas cosas tienen explicaciones simples. Papá retiró ese dinero para reparaciones que quería hacer en secreto como sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? ¿Quería remodelar la casa?, mintió Carlos. Había contratado a unos trabajadores para arreglar el techo y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera verdad, ¿dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esta supuesta remodelación? Y sobre el reporte policial, continuó Carlos, no todos los accidentes de trabajo requieren un reporte, especialmente cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento López había sido muy claro. Cualquier accidente de trabajo con lesiones graves requiere un reporte oficial. Mamá, intervino Paloma con voz dulce pero condescendiente. Solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que sería mejor que te mudaras a un lugar con atención médica especializada, en un hogar, corrigió Carlos. Una casa de cuidados especializados para personas que están pasando por un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupada. Y mientras tanto, agregó Héctor, nosotros podemos encargarnos de vender la casa, manejar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías tener que manejar en tu estado actual. Ahí estaba el plan completo. Declara mentalmente incompetent. Meterme en un asilo y tomar control de todo mi dinero. Primero habían asesinado a Joaquín por el dinero del seguro.
¿Y ahora querían robarme a mí también? ¿Why si me niego? Let's pregunt. ¿Por qué te negarías? Preguntó Carlos con una sonrisa que me dio escalofríos. Solo queremos lo mejor para ti, porque esta es mi casa. Aquí es donde construí mi vida con Joaquín. Aquí es donde los cría a ustedes a mamá, dijo Héctor con un suspiro exagerado. No puedes vivir en el pasado para siempre. Papa saved you. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado, pero eso no significa que voy a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación empezó a resquebrajarse en las caras de mis hijos. Carlos se levantó bruscamente. Está bien. Si no quieres escuchar razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que te declaren mentalmente incompetente. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos testimonio de doctores que confirman que sufres de paranoia senil. ¿Doctores? ¿Qué doctores? No había hablado con ningún doctor sobre mi estado mental. El doctor Vega ya firmó un reporte preliminar, agregó Héctor. Dice que basándose en nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites cuidados especializados. Un doctor que nunca me había examinado había firmado un reporte sobre mi estado mental basándose solo en lo que mis hijos le habían dicho. ¿Cuánto les había costado comprar esa evaluación falsa? Así que puedes cooperar voluntariamente, continuó Carlos, o podemos hacerlo legalmente, pero de cualquier manera, vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, dijo Paloma con su dulzura falsa, pero no mucho tiempo. Es por tu propio bien. Después de que se fueron, me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora estaban planeando robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los otros. Carmen, soy Eduardo Salinas, investigador privado. Joaquín me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Carlos y Héctor. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café del desayuno. Tengo evidencia de audio de sus conversaciones, planeando todo. Mañana a las 3 de la tarde, ve al Café Central. Siéntate en la mesa del fondo. Estaré ahí, al fin sabría quién me había estado enviando esos mensajes. Y más importante, tendría las pruebas que necesitaba para hacer justicia por la muerte de mi esposo, pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Carlos y Héctor habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, terminaría encerrada en un asilo mientras ellos se gastaban el dinero que le había costado la vida a Joaquín. La guerra había comenzado, y aunque era una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Joaquín, sonreí, porque sabía que mi esposo no había muerto en vano. Su precaución, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado, me iba a permitir hacer justicia. Carlos y Héctor habían subestimado gravemente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer luchando por la memoria de su esposo asesinado es una fuerza más poderosa que toda su codicia combinada. El día siguiente llegó, lleno de nervios y anticipación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más serio, el que usaba para ocasiones importantes. Sí iba a encontrarme con el hombre que podía darme las respuestas que necesitaba. Quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia el Café Central, con pasos decididos, pero cautelosos. Cada sombra se veía sospechosa. Cada persona en la calle podría ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me habían acusado empezaba a sentirse justificada. El café estaba moderadamente lleno. Fui directo a la mesa del fondo, como me habían instruido. Pedí un té de manzanilla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la mesa de madera gastada. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto y canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta café bajo el brazo.
¿Señora Herrera?, preguntó en voz baja. Asentí, sin confiar todavía en mi voz. Soy Eduardo Salinas. Lamento mucho su pérdida. Joaquín era un buen hombre. Se sentó frente a mí y puso la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que está a punto de escuchar y ver va a ser muy doloroso. ¿Está lista? He estado preparándome desde que recibí su primer mensaje. Respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Eduardo abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora. Joaquín vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Presionó el botón de reproducir. La voz de Joaquín, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Eduardo, necesito que sepas que si algo me pasa, no va a ser un accidente. Carlos y Héctor me han estado presionando para aumentar mi seguro de vida. Ayer, Carlos me trajo unos papeles que dijo eran para proteger mejor a Carmen, pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente a ellos. A mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Joaquín era como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Héctor ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria, que desayuno, a qué hora salgo de casa, si Carmen viene conmigo al taller. Dice que es por preocupación, pero algo sobre la manera en que pregunta me inquieta en Eduardo. Pausó la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Carlos en el fondo, hablando por teléfono. No, ya no podemos esperar más. El viejo se está poniendo sospechoso. Ayer me preguntó por qué tenía tanto interés en su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfecto porque los síntomas se parecen a un infarto o un derrame. No, mamá no va a ser problema. Después de que papá muera, va a estar tan devastada que podemos hacer lo que queramos con ella. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. «Hay más», dijo Eduardo suavemente. «Esta grabación es del día antes de la muerte de Joaquín Anú». Una nueva grabación comenzó. Esta vez era Héctor hablando con alguien. «Todo está listo. Mañana Carlos va a poner el metanol en el café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que recomendó un doctor. El idiota se lo va a tomar sin sospechar nada. Los síntomas van a empezar con mareos y confusión, luego pérdida de vista, convulsiones, coma. Los doctores van a pensar que es un derrame o un infarto. Para cuando se den cuenta de que es envenenamiento, ya será demasiado tarde». A mi mundo se derrumbó completamente. No solo habían planeado el asesinato de Joaquín, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterrorizaba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que había amamantado, los niños que había consolado en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo consiguió estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Joaquín me había pedido que pusiera dispositivos de escucha en su casa, explicó Eduardo. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono de la casa y en algunos otros lugares estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esto. Carlos comprando metanol en una ferretería a 30 kilómetros del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo en video. Las fotografías mostraban claramente a Carlos saliendo de una ferretería con una botella pequeña en las manos. La fecha en las fotos era 5 días antes de la muerte de Joaquín. Y esto, continuó Eduardo, mostrándome más documentos. Estos son los registros financieros de Carlos y Héctor de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que justifican sus ingresos. Carlos le debe 140,000 pesos a un prestamista de la capital. Héctor tiene deudas de juego por 80,000. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No era solo codicia lo que había motivado el asesinato de Joaquín. Era desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no fue inmediatamente a la policía después de la muerte de Joaquín?, le pregunté. Porque Carlos y Héctor son muy listos. Sobornaron al doctor que atendió a Joaquín en el hospital para cambiar el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el acta de defunción dice falla cardíaca
debido a complicaciones de un accidente de trabajo. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones podrían no haber sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos toda la evidencia junta, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exacto. Y hay una cosa más que necesitas saber. A mi sangre se heló. ¿Qué? ¿Sus hijos también estaban planeando matarla a usted? En Eduardo reprodujo una última grabación. Esta vez, con las voces de Carlos y Héctor juntos. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, necesitamos deshacernos de mamá también, dijo Carlos. No podemos arriesgarnos a que sospeche o que alguien más le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo? Preguntó Héctor. Igual que con papá, pero esta vez podemos hacer que se vea como un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su esposo. Nadie lo cuestionaría. Y el dinero, como únicos herederos, todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi 500,000 pesos en total a la grabación. Se detuvo. Yo temblaba incontrolablemente. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que estaban planeando asesinarme a mí también, todo por dinero. Señora Herrera, dijo Eduardo gentilmente, sé que esto es devastador, pero tenemos suficiente evidencia para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. 3 días después, se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Joaquín. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Eduardo había descubierto. Niveles letales de metanol en su sistema, suficientes para causar todos los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. El caso se convirtió en una sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más cruel de la década. Durante las siguientes semanas, salieron más detalles a la luz durante la investigación. Carlos realmente le debía 140,000 pesos a prestamistas ilegales que habían empezado a amenazarlo con violencia. Héctor había perdido 80,000 en casinos clandestinos y también enfrentaba amenazas. Habían visto el dinero del seguro de vida de Joaquín como su única salvación, pero su codicia los había llevado a aumentar las pólizas tan dramáticamente que había despertado las propias sospechas de su padre. También descubrimos que el doctor que había falsificado el acta de defunción había recibido 10,000 pesos en efectivo de Carlos. También fue arrestado por obstruir la justicia y falsificar documentos oficiales. Eduardo me explicó todos los detalles del plan que Joaquín había hecho con él. Su esposo era más inteligente de lo que sus hijos creían. Sabía que algo malo se avecinaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Carlos y Héctor, sino también para protegerla a usted. Si algo le pasaba, ¿sabía que lo iban a matar? Pregunté. No exactamente, dijo Eduardo, pero sospechaba que su vida estaba en peligro. Por eso instalamos los dispositivos de grabación. Por eso documentamos todo. Quería asegurarse de que si algo le pasaba, la verdad saliera a la luz al mi Joaquín. Aún en sus últimos días, me había estado protegiendo. Había anticipado la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para asegurar que la justicia prevaleciera. El juicio se programó para comenzar en 2 meses. Tanto Carlos como Héctor enfrentaban cargos de asesinato en primer grado, que en nuestro estado conllevaba una sentencia de 25 años a cadena perpetua. El día del juicio llegó después de 2 meses de intensa preparación legal. La sala estaba completamente llena. Reporteros de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba ahí, vecinos, excompañeros de trabajo de Joaquín, incluso gente que apenas conocía, pero que quería presenciar este momento histórico de justicia. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para nuestra boda hace tantos años, pero que ahora representaba luto y dignidad. Eduardo me acompañó, sentándose a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio la fuerza para enfrentar lo que sería el día más difícil de mi vida. Carlos y Héctor entraron a la sala esposados, vestidos con uniformes naranjas de la prisión. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con precisión devastadora. Una por una, las grabaciones se reprodujeron para la corte. El silencio era absoluto.
cada vez que se escuchaban las voces de Carlos y Héctor planeando fríamente el asesinato de Joaquín. Cuando el fiscal reprodujo la grabación donde planeaban matarme a mí también, varias personas en la audiencia gimieron de horror. Una señora Mayo Eres se levantó y salió de la sala llorando. No podía culparla. Era difícil procesar tanta crueldad. Damas y caballeros del jurado, dijo el fiscal durante su declaración de apertura, este no es un caso ordinario de codicia familiar. Este es un caso de premeditación fría y calculada, donde dos hombres decidieron asesinar al padre que los había criado con amor y sacrificio, simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego e irresponsables préstamos. Los abogados de Carlos y Héctor trataron de presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Joaquín no mentía. Cuando fue mi turno de testificar, caminé al estrado con piernas temblorosas, pero mente clara. Había estado esperando este momento durante meses. Señor Herrera, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo? Pensé que tenía una buena relación con ellos. Respondí, mirando directamente a Carlos y Héctor. Los crié con amor, sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor que podíamos. Nunca imaginé que ese amor y sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podrían hacerle daño a su esposo? No. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confié en ellos, completamente. Cuando me dijeron que Joaquín había tenido un accidente en su taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápidamente, pensé que estaban siendo eficientes en su dolor. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato en Carlos. Bajó la cabeza durante mi testimonio. Héctor me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para las lágrimas, demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación donde planeaban mi propio asesinato. La voz de Carlos llenó la sala en una vez que tengamos el dinero del seguro de papá. Necesitamos deshacernos de mamá también. No podemos arriesgarnos a que sospeche Ann. Un murmullo de horror recorrió la audiencia. Varias personas voltearon a mirarme con expresiones de incredulidad y compasión. ¿Cómo se sintió cuando escuchó esta grabación por primera vez?, me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis dos hijos mucho antes de perder a mi esposo. Respondí con la voz quebrada pero firme. Los bebés que amamanté, los niños que consolé en sus pesadillas, habían muerto y sido reemplazados por dos extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa trató de interrogarme, sugiriendo que tal vez había malinterpretado las intenciones de mis hijos, que tal vez el dolor me había hecho exagerar la evidencia, pero las grabaciones hablaban por sí mismas. Eduardo también testificó, explicando detalladamente cómo Joaquín lo había contratado, porque tenía miedo de sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada pieza de evidencia recolectada, cada momento grabado que revelaba la verdad. El médico forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal del metanol en el cuerpo de Joaquín. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. Después de 3 días de testimonio devastador, llegaron los argumentos de cierre. El fiscal fue aplastante. Carlos y Héctor no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que tenían que ser eliminados, planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Joaquín y estaban planeando hacer lo mismo con Carmen. No merecen compasión, merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Carlos Herrera y Héctor Herrera, por el cargo de asesinato en primer grado de Joaquín Herrera, encontramos a los acusados culpables. A la sala estalló en murmullos y exclamaciones. Carlos se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud
de lo que había hecho. Héctor se mantuvo rígido, mirando al frente sin expresión. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Carmen Herrera, encontramos a los acusados culpables. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Carlos Herrera y Héctor Herrera por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre. Los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 30 años. Aun cuando escuché esas palabras, sentí un peso gigantesco levantarse de mis hombros. En justicia. Finalmente había justicia para Joaquín. Después del juicio, muchas personas vinieron a abrazarme y expresar su apoyo. Doña Esperanza lloró conmigo. Number D. Tristeza. Senodi. Carmen, Joaquín puede descansar en paz ahora, me susurró. Esa noche regresé a mi casa, que ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición. Era mi hogar otra vez. El lugar donde Joaquín y yo habíamos sido felices durante 42 años. Eduardo vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo se siente?, me preguntó. En paz, respondí honestamente. Por primera vez desde la muerte de Joaquín, duermo tranquila. Sé que está descansando porque su muerte no quedó sin castigo. ¿Y el dinero del seguro? ¿Los ahorros? Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares. Le expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales son suficientes para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta por correo de la prisión. Ira de Carlos. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Héctor y yo destruimos la familia más amorosa del mundo por 250,000 pesos que ni siquiera llegamos a disfrutar. Mañana me voy a suicidar en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que lamentamos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para prevenir su suicidio. Carlos fue encontrado colgado en su celda al día siguiente. Héctor, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió una crisis nerviosa completa y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo tranquila en mi casita. He convertido el taller de Joaquín en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba cada domingo. Eduardo se ha convertido en un amigo cercano, visitándome regularmente para asegurarse de que esté bien. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Joaquín. Los hombres en que se convirtieron no eran mis hijos, eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Joaquín fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no trajo a Joaquín de vuelta, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el portal donde tantas veces tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, aun cuando significaba perder a mis hijos para siempre. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, aun cuando viene de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que las mentiras, que el amor verdadero es más fuerte que la traición, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Joaquín, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba ese día terrible. Encontré la verdad, busqué la justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor.